Bien, vamos a empezar por ponernos en manos de Dios y darle gracias. Si gustan acompañarme, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, esta mañana por tu amor, como lo hacemos siempre, por el amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros en la cruz. Queremos darte gracias también, Padre, por este año que termina. Fue un año que pues vino lleno, como siempre, de cimas y de valles. Hubo momentos de mucho gozo y momentos de mucho dolor, de mucha tristeza, pero tu palabra, Señor, nos dice que tú dispones de todas las cosas para el bien de quienes te amamos. Y por eso te damos gracias por absolutamente todo lo que pasó, Señor. Ya sea que sean cosas que nos regocijaron y nos dejaron ver tu amor, lo sentimos, lo palpamos en la gente, en las cosas, o que sean cosas que a lo mejor no vamos a ver el fruto de ellas mientras estemos en esta tierra, o cosas que sirvieron para forjar nuestro carácter. Te damos gracias, Señor. Y queremos ponernos totalmente en tus manos para este año que comienza. Y queremos empezar con eso el día de hoy, Señor, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu el que lleve tu palabra a nuestro corazón, que nos ayude a ver este nuevo inicio que tenemos la oportunidad de experimentar el día de mañana, de la forma en que tú quieres que lo veamos, Padre. Entonces guíanos, ayúdanos a que haga el milagro de transformación que necesitamos para poder glorificarte plenamente con la forma en que vivimos la vida. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, hay un pasaje en la carta de Pablo a los Filipenses que me parece muy pertinente para esta época del año, ¿no? Estamos por terminar el año, hoy es el último día, mañana empieza el siguiente. Y aunque va a tomar un poquito explicar la relevancia que tiene el pasaje, lo vamos a ir analizando porque son cosas muy interesantes. Una de las cosas que consideramos muy importantes aquí en Comunidad de Fe es enseñarle a la gente a practicar lo que se conoce como disciplinas espirituales, es decir, el estudio, análisis profundo de la Biblia, la oración, la meditación en las cosas que estudiamos, la comunión con otros creyentes, a conectarnos para ir de la mano con gente que va en la misma dirección. A veces la soledad, que necesitamos aislarnos de todas las cosas del mundo, de toda la tecnología, para poder conectarnos con Dios. Son cosas que son muy importantes y deberían de ser las cosas que nos ayudan a conectarnos de forma más profunda con Dios. Son cosas que nosotros aquí en Comunidad de Fe le enseñamos a nuestros niños desde chiquitos. De hecho, es una de las cosas que nos enorgullece del sistema de enseñanza que tenemos aquí en Comunidad de Fe. Hay algunas iglesias que llevan esto a un extremo medio extremo, ¿no? O sea, hay lugares en donde no nada más les enseñan, aparte les hacen exámenes, ¿no? En algunas hay competencias para ver qué niños se saben más versículos y les dan reconocimientos y medallitas. Y miren, está bien, o sea, promover el estudio de la Biblia entre niños y adultos es algo muy importante. Sin embargo, estas cosas presentan también un riesgo del que Pablo nos habla precisamente en esta carta a los Filipenses. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 3 del capítulo 3. Dice así, dice Pablo: nosotros nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Les voy a decir lo que está diciendo Pablo hasta ahí. Está diciendo, si tú crees que esto se trata de religiosidad externa, ¿no? de cómo se ve la gente de acuerdo a lo que debería de ser, a mí nadie me gana. Mira, tú te puedes comparar con Pablo en el área que quieras y Pablo te gana, ¿no? O sea, dice, yo soy fariseo. Fíjense, los fariseos eran personas que se aprendían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí sí les examinaban que no se equivocaran en una sola palabra. Dice, en cuanto a la justicia que dice la ley, intachable, es decir, una persona que visiblemente, externamente, no le podías ganar, ¿ok? Pero fíjense cómo continúa en el versículo 7, porque eso es particularmente importante. Dice, sin embargo,
todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Les voy a decir qué acaba de decir. Dice, toma todos los reconocimientos que te han dado por todo lo que aprendiste, todos los versículos que te sabes de memoria, todos los estudios de grupo pequeño que has hecho, todos los viajes misioneros en los que has participado, y si esas cosas no te han llevado a conocer mejor a Cristo, se son como estiércol. Si aunque te sepas el Nuevo Testamento de memoria, si eso no te ha llevado a amar, adorar, seguir a Jesús de una manera más profunda, has estado perdiendo el tiempo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante analizarlo cuando está empezando el año? Miren, habemos diferentes tipos de personas en cuanto a cómo enfrentamos estos inicios, aunque son inicios psicológicos, ¿no? Porque nosotros lo vemos como un año nuevo, una nueva oportunidad, pero el tiempo simplemente está pasando, son otro día más, ¿no? Pero psicológicamente a los seres humanos nos afecta y enfrentamos el inicio de año o el inicio de ciertas cosas de forma diferente. Hay gente que cuando tiene estos inicios, lo que hace es ponerse objetivos muy claros con un plan de acción muy bien definido. O sea, gente que cree que la mejor forma de alcanzar algo es de alguna manera como desmenuzar el objetivo, ¿no? Decir, este objetivo lo voy a alcanzar en tal fecha, entonces lo rompo en pedacitos que lleguen hasta la semana que entra, y es importante saber cuál es el siguiente paso que tengo que dar la semana que entra para empezar a moverme hacia ese objetivo. Hay otro tipo de gente que le gusta ponerse objetivos pero no tan estructurados. O sea, dicen, voy a alcanzar esto, pero no hacen un plan. Entonces, de alguna manera van sobre la vida tratando de ver el objetivo y acercarse y deciden si dan un paso o no de acuerdo a si los acerca o no. Y hay otros que no se ponen objetivos. O sea, esperan que el viento los empuje en la dirección correcta, ¿no? Y lleguen algún día a algún objetivo, ¿no? Fíjense, obviamente, yo creo que la mejor forma de alcanzar un objetivo es definirlo lo más claramente posible. Ponerle fecha de caducidad, ponerle forma de medirlo, etcétera. El problema es que cuando oímos este tipo de mensajes, la gente que tiene la costumbre de ponerse objetivos, lo que empieza a hacer es inmediatamente objetivos acerca de hacer disciplinas espirituales. Pero el problema es que si no tienes cuidado, te vas a poner a jugar con herramientas y nunca vas a alcanzar el verdadero tesoro que es Cristo. O sea, vas a agarrar pico y pala y vas a empezar a enterrar agujeros por todos lados, vas a empezar a excavar sin preocuparte si en donde estás excavando es donde está escondido el tesoro o no. Bien, si se acuerdan, Jesucristo contó una historia en donde dice que un hombre encontró un tesoro enterrado en un campo y lo vendió todo, ¿verdad?, para comprar ese campo. Pero ¿para qué quería el campo? ¿Lo quería porque estaba bien localizado? ¿Estaba en una buena esquina? ¿O porque tenía buena vista? ¿No, porque iba a subir de precio? ¿O porque tenía el tesoro? Lo que quería era el tesoro que estaba ahí escondido. Entonces tenemos que entender que estudiar, ir a grupos, servir, ese no es el objetivo. Esas son herramientas que deberían de servirte para llegar al objetivo que es Jesús. Miren, estuve estudiando muchos mensajes esta semana de otros pastores y nuestros mensajes de años anteriores, de fin de año, de inicio de año, y me doy cuenta cuántas iglesias cuando empieza el año se ponen a estudiar objetivos, cómo ponerse objetivos, cómo alcanzarlos, lo cual está bien. Pero lo que Pablo nos está tratando de decir en Filipenses es que una disciplina activa, férrea en el estudio de la Biblia, oración y meditación, debe de tener como objetivo el que te acerque cada vez más a Jesús, la persecución de Jesús, y si no, es basura. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer ahora es, ok, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo logro eso? ¿Cómo pongo objetivos pero me aseguro que no sea una persecución vana? Vamos a seguir estudiando Filipenses. Pablo nos va a empezar a dar unas ideas de alto nivel que vale la pena analizar y después al final se va a poner muy práctico, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo. Filipenses 3:12 empieza a hablarnos un poquito del cómo. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Miren, yo no sé cómo leen estos versículos cuando los leen, ¿no? Las cosas que escribe Pablo, y cómo ves tú a Pablo, pero a mí ese versículo me da mucho consuelo,
Porque cuando yo pienso en Pablo como en Super Pablo, ¿no? O sea, el super cristiano, casi me lo imagino parado arriba de un edificio con su capa así ondeando al aire, ¿no? O sea, listo para volar, ¿no? Porque si te pones a pensar en todo lo que hizo y sabe, dices, wow, ¿no? Super Pablo. Pero aquí Pablo nos está diciendo, no es que yo ya lo haya conseguido, todo al revés. Sigo creciendo, sigo avanzando. De hecho, lo que está diciendo es, quiero más. No estoy conforme en donde estoy. No estoy contento con lo que tengo. Y eso es algo que muchas veces veo que confunde a mucha gente en su caminar. Porque Pablo es la misma persona que más adelante en Filipenses dijo, he aprendido a estar contento con todo. ¿No? Dijo, si tengo comida, gloria a Dios. No hay comida, gloria a Dios. Hay mucho dinero, gloria a Dios. No hay dinero, gloria a Dios. O sea, dice, yo estoy aprendiendo a estar contento con todo porque me trae paz. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice, pero en esto no estoy contento? Dice, eso es lo primero que tienes que mantener en mente, dice tu programa. Debemos estar permanentemente descontentos espiritualmente hablando. O sea, Pablo está hablando aquí específicamente de su vida espiritual, de no estar contento con el avance espiritual que tiene. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, ¿no? Pero yo lo que trato de hacer cada vez que vienen aquí es que se sientan lo más descontento posibles con su caminar espiritual. A lo mejor piensas que lo que hago es criticar si estás estudiando lo suficiente o si tienes suficiente relación. Lo que quiero es que no estés contento, que quieras más, porque esa es la urgencia que tienes que tener en ti. Quiero más de Jesús. Miren, piénselo de esta manera. Si Dios es la fuente inagotable de gozo, de luz, de fortaleza, de consuelo, ¿no deberíamos sentirnos todos un poquito frustrados? O sea, ¿estás contento con la plenitud que sientes, con el gozo que sientes, con el consuelo, la fortaleza? ¿No te gustaría tener más? Miren, esa es la diferencia entre Pablo y gentes como nosotros. Porque la verdad es que Pablo, si lo piensan, era un simple ser humano, de carne y hueso como nosotros, pero se maneja de otra manera. Entonces, nada más considera todo lo que vio Pablo y lo que hizo Pablo. Entonces, la Biblia nos dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. En una visión, Jesucristo lo lleva al cielo y tiene una conversación con él. Pablo, gracias a ese poder, fíjense, él ve a muertos resucitar. Personalmente expulsa a demonios de personas. Los demonios dicen, yo conozco a Pablo, sé quién es Pablo. Él cuando ora por la gente, fíjate, cuando una persona se acerca a ti y te dice, oye, me siento mal, ora por mí. A lo mejor sigues los consejos de Santiago, ¿no? Pones tus manos en ellos y oras. Pablo ora de otra manera. Él regaña la enfermedad, ya no tienes permiso de estar enfermo, párate. No, o sea, es una persona brillante con una fe poderosísima y sin embargo lo que está diciendo aquí es, quiero más. No he alcanzado las profundidades que Cristo tiene para ofrecerme. Aún sabiendo que tiene que estar contento físicamente hablando, porque esa es la única forma de tener paz, de trascender las cosas de esta tierra, dejar de estar preocupado por lo que no tienes físicamente. Dice, espiritualmente quiero más. Y tú y yo necesitamos tener eso. La pregunta que todo el tiempo les hago es esa. ¿Estás honestamente persiguiendo más de Jesús para tu vida? Profundizando más, pero en la relación que tienes con Jesucristo. Pablo va a continuar con el cómo. Y miren, aquí a continuación en el versículo 13 de Filipenses nos va a dar una idea, pero la va a dividir en dos partes. Entonces este versículo que sigue lo voy a dividir en dos partes. Vamos a ver primero la primera idea. Voy a meter de hecho otros versículos de otras áreas y después vamos a ver la segunda parte de la idea y vamos a regresar a Filipenses, pero vamos a empezar con la primera parte. Fíjense, Filipenses 3:13 dice Pablo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Ahí como que reitera, como que lo que está diciendo es no vayan a pensar que me siento el muy, ¿no? Pero fíjense lo que dice, más bien una cosa hago. Está hablando de una cosa, pero la va a dividir en dos. Dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Esa es la primera parte de la idea. Olvidando lo que queda atrás. ¿Qué puede significar eso? Miren, evidentemente, por lo que sabemos de la Biblia, no puede estar hablando de cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Porque la Biblia por todos lados nos dice que esas cosas no debemos olvidarlas, ¿no? Por ejemplo, piensen, en el Antiguo Testamento, Dios se la pasa repitiéndole a Israel, recuerda de dónde te saqué. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Yo soy el que te liberó de la esclavitud. Entonces no sé cuál es tu Egipto. O sea, no sé de dónde te sacó Dios. ¿A qué estabas esclavizado? Pero Dios dice, eso que no se te olvide.
En el Nuevo Testamento, Jesucristo nos dice: recuerda el sacrificio que voy a estar haciendo por ti. Estoy a punto de sacrificarme por ti, no se te olvide. Lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué es? Recordar el sacrificio de Cristo. Entonces Jesucristo nos dijo que no se te olviden esas cosas. Entonces, por lo tanto, no puede significar algo que tenga que ver con nuestra relación con Dios. Si no es eso, entonces solamente puede ser una cosa lo que nos está pidiendo olvidar. Dice su programa: debemos entregar a Dios el peso de los errores del pasado. Y si se fijan, esa frase queda con puntos suspensivos porque la vamos a completar cuando lleguemos a la segunda parte de la idea. Pero la primera parte es: debemos entregar a Dios el peso de los errores del pasado. Miren, al final del día les voy a decir de qué está hablando Pablo. Está hablando de la culpabilidad y la vergüenza con la que todos cargamos. ¿Alguna vez participaste en algo de lo que después sentiste totalmente avergonzado? A lo mejor tenías un grupo de amigos que veían ciertas cosas en la época que estabas con ellos como lo más normal. A lo mejor tú corrías con ellos y también lo veías como lo más normal. O a lo mejor dentro de tu corazón sabías que lo que estabas haciendo no estaba del todo bien, pero pues te intoxicabas y entonces seguías adelante solo para levantarte al otro día cargado de culpa y vergüenza. O a lo mejor no al otro día, a lo mejor años después te despertaste y te diste cuenta de lo que estabas cargando. Piensen en las cosas en las que participó Pablo. Pablo fue parte de cosas terribles, oscuras. En Hechos 7 está registrado la historia del primer cristiano al que martirizan, al que matan, a Esteban. Es un joven judío cristiano que después de su primer sermón, ¿verdad?, los judíos se enfurecen, lo sacan a golpes de la ciudad, se quitan las capas para matarlo a pedradas y todas las capas se las dan a cargar a un muchacho que se llama Saulo de Tarso, que se va a convertir en Pablo. Y la Biblia dice que Saulo está cargando las capas y aprueba de corazón lo que están haciendo. O sea, no es una persona que está cargando las capas y se está tapando con las capas para no ver lo que están haciendo. Está diciendo: sí, mátenlo. Está participando de corazón. En Hechos 8, un capítulo después, vemos a Pablo que va con los líderes religiosos a pedirles cartas de extradición para ir a perseguir a cristianos a Damasco, para aterrorizar a familias, mujeres, niños, hombres, o se retractan de que Jesús es el Señor, o los meten a la cárcel, o los matan a pedradas. O sea, Pablo traía cosas consigo en su pasado que eran terribles. Miren, la verdad es que la vergüenza, la culpabilidad, son emociones muy poderosas. Si el Evangelio de Cristo no invade tu corazón y lo redime, o sea, si no entiendes que Dios paga por todas esas cosas, esa culpabilidad, esa vergüenza puede destrozar todo en tu vida. De hecho, la gente que carga con ese tipo de vergüenza tiende a sabotear todas sus relaciones. O sea, hacen una de dos cosas: o se portan extremadamente agresivos con otras personas de manera que ellos controlan que no las puedan rechazar, porque tratan tan mal a la gente que no los dejan acercarse, o los mantienen tan a distancia que los otros nunca llegan realmente a conocerlos y no tienen oportunidad de rechazarlos. Y todo proviene de una sensación de sentirte no digno de ser amado. ¿No? Piensas: si supieran en lo que he estado, lo que he hecho, lo cual es una mentira que te está diciendo Satanás todo el tiempo en la cabeza, porque lo que Pablo nos está mostrando aquí es que el poder del Evangelio destruye el agarre que esas emociones pueden tener en tu corazón. Miren, la manera en que podemos ver cómo Pablo está totalmente liberado de esas cosas es en otra carta que le escribió a un discípulo muy joven que se llamaba Timoteo. Ahorita regresamos a Filipenses, pero fíjense, en 1 Timoteo 12, fíjense lo que dice Pablo. Dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Bien, si tú has leído el libro de Hechos de los Apóstoles, sabes que Jesucristo llamó a Pablo aquí, como dice, Él me consideró digno de confianza y me puso a servirle. O sea, Él me llamó a servirlo. Pero aquí, ¿saben cuál es la pregunta importante? ¿Cuándo lo llamó? ¿Se acuerdan en qué momento lo llama? Cuando va de camino a Damasco. Cuando va en el camino a Damasco para ir a aterrorizar gente, para matar a más cristianos, es cuando lo llama. O sea, Jesús no se espera a que Pablo un día se siente abajo de un árbol y empieza a reconsiderar y diga: no, creo que lo que estoy haciendo está mal, estará bien, Señor, ¿qué hago? Y entonces digo: ay, este está dudando, ahorita hay que reclutarlo. No.
cuando está en su peor momento, fíjense, la Biblia dice que va respirando amenazas de muerte. O sea, va dispuesto a hacer lo que sea. Y en ese momento Jesús se acerca y le dice: tú me vas a servir a mí. Miren, yo estoy convencido que el ser consciente de ese hecho, de que Dios lo está llamando cuando peor se está portando, es lo que transformó a Pablo en un verdadero adorador. O sea, fue una realidad transformante en su vida. Cuando era yo el peor pecador, Él vino no nada más a salvarme, sino a llamarme. Y bien, continúa en Timoteo 13, dice 1:13. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta lo que hace Pablo con sus cartas? O sea, no te deja espacio para discutirle nada. Bien, a lo mejor tú fuiste el hijo bueno, no el hijo pródigo, ¿no? Que pidió su lana y se fue. No, el que se quedó. O sea, a lo mejor tú eres el que siempre obedeció, el que siempre iba a la iglesia, el que iba a la escuela y sacaba las mejores calificaciones, el que siempre se portaba bien. Pablo dice: tú te portabas bien, yo más. No me ganas a portarte bien, yo me portaba mejor. O a lo mejor tú eras el hijo malo, ¿no? Empezaste a fumar marihuana a los 10 años y de ahí todo fue para empeorar, ¿no? O sea, empezaste a hacer puras porquerías. Pablo dice: sí, yo era peor. Yo hice cosas peores, yo andaba matando cristianos. O sea, Pablo está tratando de demostrarnos con qué fuerza invade la gracia de Dios la vida de una persona que se pone en sus manos. Él dice: yo fui todas esas cosas y lo fui peor. Y fue en el momento que me vino a salvar. Y luego, como para no dejar lugar a que tengas excusa alguna, continúa. Versículo 15 dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibieran la vida eterna. Miren, hay gente aquí en nuestra iglesia que juega el juego de la iglesia muy bien. O sea, vienen constantemente, saben cómo portarse en la iglesia, saben cómo hablar, ¿no? Saben cómo responder a las alabanzas. Pero en su corazón, fíjense, cuando están solos, ellos saben que no están experimentando la plenitud que todo el tiempo estamos hablando que tienen los cristianos cuando viven la vida como la Biblia dice. Y como están jugando el juego, simplemente cuando están solos consigo mismos, llegan a la conclusión de que esa plenitud, pues simplemente no es para ti, ¿no? O sea, que eso que estás viviendo ahorita, esa es la plenitud. Y hay otros que o estaban o siguen viviendo la vida muy mal. Entonces esas personas, ¿verdad?, son los que piensan que son el cristiano que ha llegado demasiado lejos, ¿no? El que la cruz no puede perdonar. Y entonces tú piensas que esa plenitud de Dios simplemente no puede ser para ti, porque te portas mal. Y sin embargo, fíjense, lo que la Biblia acaba de hacer es ponernos como ejemplo a Pablo de que Dios, ¿verdad?, salva, da poder, da plenitud, pone en una misión que llena a hombres y a mujeres sin importar su pasado. Porque a lo mejor estaba siendo malo tratando de ser bueno, o a lo mejor estaba siendo malo siendo malo. Pero Pablo dice: yo también. Y miren, lo que yo me doy cuenta es que leemos el testimonio de Pablo y no nos afecta, porque vemos a Pablo como un personaje bíblico que es Superman. Necesitas juntarte con gente que tenga ese tipo de testimonios, porque cuando ves a gente de carne y hueso que te platica en dónde estaban y ves la liberación que tienen, ¿verdad?, cómo viven su vida ahora, vayan a celebrando la recuperación. Escuchen testimonios ahí. Te va a costar trabajo para empezar creer algunos de esos testimonios. Lo vas a oír y vas a decir: ¿qué? Y luego te va a costar trabajo que tengan el valor de pararse al frente y contárselo a un grupo de algunos desconocidos. Y dices: ¿cómo pueden tener ese valor? Porque es gente que le entregó todo a Dios y redimió su corazón. Y ellos son conscientes de que ya no son esa persona, y por eso van y lo cuentan. Es decir, es gente que lo que ha hecho es, por la gracia de Dios, olvidar lo que está en el pasado, dejarlo ir, dejar caer el peso que te está deteniendo. Entonces esa es la primera parte de la idea. Dice: olvidando lo que está atrás.
La segunda parte, cuando sueltas eso, te va a dejar ir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Vamos a seguir leyendo de regreso a Filipenses. El versículo 13, la segunda parte del 13 dice: y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea, no solo se trata de olvidar lo que está atrás, de ponerlo en sus manos, que redima tu corazón, sino ahora se trata, dice, de esforzarte hacia adelante. Bien, esa palabra esforzándonos literalmente significa estirándonos, extendiéndonos. ¿Han visto a los corredores en atletismo que cuando están a punto de llegar a la meta se estiran y avientan la cabeza hacia adelante tratando de llegar primero? Ese es exactamente lo que está describiendo Pablo. Dice, así como ellos se estiran hacia adelante, dice, nosotros tenemos que esforzarnos hacia adelante. Y esta idea nos regresa al principio del mensaje cuando empezamos a hablar de disciplinas espirituales. Se está diciendo, tienes que esforzarte, tienes que trabajar para ir hacia adelante, discipularte, orar, meditar, estudiar su palabra, congregarte. ¿Pero con qué objetivo? ¿A quién perseguimos realmente? A Jesús. Entonces la segunda parte de la frase dice, y correr con todo esfuerzo hacia Cristo Jesús. O sea, entregamos a Dios el peso de los errores del pasado y corremos con todo nuestro esfuerzo hacia Cristo Jesús. Tenemos que vivir tratando de acercarnos a Él lo más posible, porque si lo que perseguimos no es a Cristo, escúchame claramente, si lo que persigues no es a Cristo, no importa qué persigas y no importa qué alcances, es una pérdida de tiempo. No importa lo que alcances. Bien, la verdad es que Pablo extiende un poquito más esta idea en otra carta que escribió, que es la primera carta a los Corintios. Fíjense, vamos a empezar en el versículo 25 y vean cómo extiende esta misma idea, pero un poquito más grande. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Como no le ponemos a estos versículos cara ni cuerpo, o sea, no los vemos en gente real, nos cuesta trabajo ver el impacto de lo que esto significa. Dice, los atletas, los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Fíjense, hoy en día, los atletas de alto rendimiento, la gente que compite a nivel mundial, que están en los primeros lugares de cualquier deporte, son gente que se disciplina, sufre para poder estar ahí más que nunca antes en la historia. O sea, ha cambiado el deporte por todos lados de una manera impresionante. Piensa, por ejemplo, en el tenis, que es un deporte que a mí me gusta mucho. Hace 25 o 30 años, los tenistas jugaban tenis y hacían ejercicio aeróbico, corrían. Hoy en día, los tenistas parecen fisicoculturistas. Vean la comparación de hace 30 años de un tenista y hoy en día. Es gente que hace pesas, pilates, yoga, tiene un experto en nutrición. O sea, es gente que su disciplina es férrea. En el fútbol americano, si ven especiales de cómo entrenan a un equipo de fútbol americano hoy en día, bueno, su entrenamiento raya en la tortura. ¿Okay? Vean los cuerpos que tienen todos esos jugadores. Si los equipos no tienen ese tipo de atletas, no tienen oportunidad de competir. Pero ese es el punto de Pablo. Dice, ¿para obtener qué? Cosas que duran ¿cuánto? Una serie de documentales que hizo el canal deportivo ESPN, que se llamaba 30 de 30. Están muy interesantes. Hubo uno acerca de un muchacho, que estoy seguro que a lo mejor alguno por ahí ha oído hablar de él, lo más probable es que nadie haya escuchado de él. Un muchacho que, bueno, ya no es muchacho, pero era un muchacho que se llamaba Marcus Dupree. Marcus Dupree, cuando estaba en la preparatoria, jugaba fútbol americano y era una sensación. Rompió el récord de más touchdowns anotados durante la preparatoria que tenía Herschel Walker, que era un super corredor. Bueno, destrozó su récord. Todas las universidades se iban a acampar en Mississippi, donde él vivía, en Filadelfia, Mississippi. Estaba alrededor del estadio, gente acampada para tratar de reclutarlo para universidades. Sabían que iba a ser una superestrella. Este muchacho lo reclutó la Universidad de Oklahoma, que en esa época era la más poderosa de todas. Entonces lo reclutaron, jugó un año con ellos, tuvo un problema con la universidad, se cambió de universidad y le destrozaron la rodilla y se acabó su carrera. En el documental, este hombre ahora tiene como 46 años de edad, trabaja de camionero y regresa en el documental a la casa en donde vivía su mamá, que ya falleció, y entra a la casa
Es una casa que está abandonada y encima de todo lo que hay en la casa está llena de trofeos, está llena de portadas de revista, donde sale él, de titulares de periódicos, todo lleno de telarañas, todo empolvado, ¿no? Y tú dices, todo ese esfuerzo, todo lo que hizo este muchacho para perseguir eso, ¿a cambio de qué? O sea, ¿se habrá sentido bien cuando ganaba esos partidos? Sí, ¿y ahora qué? ¿No? Y a lo mejor puedes pensar, bueno, pero es que su carrera la cortaron muy corta, ¿no? Hay otro documental que hicieron acerca de Troy Aikman, no sé si saben quién es, pero fue un quarterback de los Vaqueros de Dallas, que ganaron supertazones con él, ¿no? Y curiosamente, el documental acerca de Troy Aikman era acerca de la frustración que sentía de cómo él había enfocado todos sus esfuerzos para llegar a ser quarterback y ganar un Super Bowl, y a los 36 años se tenía que retirar. De hecho, dice una frase que él no se da cuenta, pero es totalmente bíblica. Dice, es frustrante que cuando por fin empiezas a entender el juego, tu cuerpo ya no funciona y te tienes que retirar. Ese es el resumen de Eclesiastés. Salomón en Eclesiastés dice, cuando empiezas a entender la vida, te mueres. Cuando le empiezas a agarrar la onda a todo, entonces te vas, ¿no? Y entonces, ese es precisamente el punto de Pablo. Dice, esa gente, ya sea que su carrera fuera corta o fuera larga, se disciplinaron y trabajaron arduamente, pero ¿para qué? Por cosas que a largo plazo no importan, se convirtieron en documentales que en 5 o 10 años nadie va a volver a ver nunca más. Pero nosotros, dice Pablo, trabajamos por cosas que duran la eternidad. Piensen en un cristiano bíblico que su carrera fue cortada muy temprano, como la de Dupri, Esteban, su primer sermón. Pero, ¿cuál fue su impacto? Eterno. Para ti, para mí, para él. O un cristiano de carrera larga, como Pablo. Se sacrificó, se disciplinó. ¿Y qué impactó? Generaciones y su vida eterna. Entonces Pablo dice, necesitas disciplinarte por cosas que valgan la pena. Y luego va a continuar en el versículo 26 y nos va a dar 2 ideas muy concretas acerca de cómo ir hacia adelante. ¿Okay? También son 2 ideas, estas las voy a dividir. Fíjense, la primera parte del versículo 26 dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. O sea, Pablo dice, yo no voy corriendo por esta vida sin tener un propósito, tener un objetivo, sin saber hacia dónde voy. Entonces, fíjate, la primera pregunta que deberías de contestar antes de empezar a hacer planes de cómo vas a vivir el año que entra es esta que está en tu programa. ¿En qué dirección estás corriendo hoy? Porque eres consciente de que vas corriendo, estás en una dirección. ¿En qué dirección? ¿Cuál es la meta? ¿O será que vas sin meta? ¿Saben cuál es una de las escenas más confusas de la película Forrest Gump? ¿Vieron Forrest Gump? Cuando de repente se pone a correr. ¿Se acuerdan? Un día dice, voy a correr, y empieza a correr. Y anda corriendo por todo Estados Unidos. Y la gente lo ve y se empieza a hacer todo un movimiento atrás de él. Y al rato lo andan siguiendo un montón de gente. Y el otro corre y corre sin ningún objetivo, sin ninguna meta, sin ninguna dirección. Y un día se para y dice, ya acabé. Y todos, ¿ya? ¿Qué? ¿Y de qué se trataba? De nada. ¿No? Nada más íbamos corriendo por ahí. Entonces pregúntate, ¿voy como Forrest Gump por este mundo? Voy corriendo a toda velocidad y a lo mejor hasta traigo gente siguiéndome atrás y no sabemos ni a dónde vamos. ¿A dónde vas? ¿Cuál es el plan? ¿Tienes un plan? Bien, les voy a decir lo que va a pasar la semana que entra a partir del martes. El gimnasio a donde vamos Karina y yo va a estar lleno. Esa es la mala noticia. La buena es que va a durar lleno 3 semanas, ¿no? Más o menos. Como a las 3 semanas empiezan a caer como moscas todos los que no van a quedarse. Les voy a decir cómo puedes distinguir, no es una regla, pero ¿sabes cómo puedes distinguir una persona que se va a quedar comparada con una que se va a ir? Los que no se van a quedar son gente que llega al gimnasio con su toalla y su ropa especial, ¿no? Su botella de agua, y andan caminando por el gimnasio. Y ven un aparato y dicen, ok, ¿no? Y andan caminando y de repente ven otros, ¿no? O sea, sin plan. Andan deambulando por el gimnasio, el que se les antoja, ese. La gente que se queda es la que llega, contacta a un instructor, les dice, pésame, mídeme, vamos a poner un objetivo, voy a venir tales días, les pone una rutina y empiezan a trabajar con un plan. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu plan? ¿No? ¿Vas a correr por correr?
¿O vas a seguir una dirección específica que Pablo nos dice, si no es persiguiendo a Jesús, estás perdiendo el tiempo? Entonces, ¿qué estás persiguiendo y cómo lo vas a perseguir? Segunda parte de la idea, segunda parte del versículo 26 dice, no lucho como quien da golpes al aire. O sea, no nada más, no corro como si no tuviera meta. No lucho como quien da golpes al aire. ¿Por qué no luchamos dando golpes al aire? Porque es fútil, ¿no? O sea, es inútil. No puedes triunfar sobre nada simplemente tirando golpes al aire. Entonces te voy a decir qué pregunta tienes que contestar. ¿Sabes cuáles son tus áreas débiles? ¿Sabes en dónde te duele? Es decir, ¿sabes en qué lugar tienes que enfocar la pelea? A lo mejor es tu matrimonio, que sabes que está mal y necesitas rescatarlo. A lo mejor, no sé, la relación con alguno de tus hijos, tus finanzas. A lo mejor es alguna adicción, alguna sustancia. A lo mejor eres adicto a la pornografía. ¿Qué vas a hacer al respecto? O sea, ¿en qué áreas específicamente vas a trabajar y a dónde quieres llegar en el futuro? Bien, ¿saben cuál es un efecto medio raro que tenemos los seres humanos? La pregunta del si tan solo hubiera, ¿no? Yo empecé a practicar taekwondo cuando tenía como 17 años y lo dejé como al año y medio, no me acuerdo. Y luego regresé como al año y medio, una cosa así. Y cuando regresé, los que habían empezado conmigo de cintas blancas ya casi llegaban a cintas negras. Y lo primero que me pasó por la cabeza es, si me hubiera quedado, si hubiera seguido practicando. Esa es una frase que nos decimos a nosotros constantemente, ¿no? Si hubiera seguido en la universidad, si hubiera pasado más tiempo con mi familia, si hubiera conectado a mis hijos a la iglesia cuando eran chiquitos, ¿no? Si hubiera cuidado mejor mis finanzas, si hubiera cuidado mejor mi salud. Y tenemos como la esperanza de regresar al pasado, ¿no? Si pudiera regresar, ¿qué cambiaría? Y tristemente no tienes esa opción, ¿verdad? No hay forma de regresar al pasado. Pero ¿sabes qué sí tienes? Hoy. Dios te da hoy. Entonces la pregunta de Pablo es, ¿qué vas a hacer hoy? Piénsalo de esta manera. Imagínate dentro de 3 años que sigas por el camino en el área que sabes que te está doliendo. En 3 años vas a estar en un tiradero en esa área y vas a pensar, si tan solo pudiera regresar ese día que Marco me estaba diciendo, ¿qué vas a hacer? Entonces imagínate, ¡pum!, regresaste, aquí estás, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu hoy? Entonces necesitas olvidar el pasado. O sea, hacer un análisis real de los errores, las cosas que has cometido, ser honesto contigo, ir con el Señor y decir, Señor, sí, me equivoqué o me estoy equivocando. Y ponlas en sus manos, deja que redima tu corazón y después, hacia adelante, estírate. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a perseguir? ¿A qué profundidad vas a estudiar? ¿Con qué objetivo vas a perseguir estas cosas? Porque las cosas que hagas en tu hoy son las que van a moldear tu mañana. ¿A dónde quieres estar mañana? Vamos a orar. Padre, no cabe duda que los seres humanos somos expertos en engañarnos a nosotros mismos, en negar la realidad de cosas que estamos viviendo, que estamos participando, que aun cuando sabemos en nuestro corazón, Señor, que son cosas que nos hacen daño, que dañan nuestras relaciones, buscamos la manera de justificarlas y seguimos viviendo igual. Quiero darte gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tu misericordia se renueva todos los días, no todos los años, todos los días. Pero sé que estas cosas nos impactan más cuando empiezan los años. Mañana empieza un nuevo año, Señor. Quiero pedirte para cada uno de los que estamos aquí, para todas las personas que escuchen estas palabras, que nos abras los ojos, Señor, que nos des esa bendición, esa luz, para darnos cuenta de que nos estás dando una oportunidad más, de
que realmente podemos vivir la vida de una forma diferente tomados de tu mano. Sé, Señor, que muchos de nosotros tenemos que entregarte nuestro pasado porque es el peso que nos detiene. Danos esa humildad, ese valor, Señor, que necesitamos para reconocerlo y entregártelo. Y ayúdanos, Padre, a estirarnos hacia el frente, a perseguirte a ti, Señor, a tratar de conocerte de forma más profunda y permitir que ese conocimiento transforme nuestro comportamiento en la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros hijos, pero especialmente contigo, Señor. Porque sé, Señor, que si nuestra relación contigo cae en su lugar, todo lo demás empieza a arreglarse solo. No dejes que el mundo nos distraiga. No dejes que nos engañe haciéndonos pensar que cualquier otro objetivo puede ser más importante que tú. Brilla, Señor, en nuestra vida de tal forma que deslumbres todo lo demás. Queremos pedirte por este año que comienza, Señor. Queremos que no sea simplemente un año más, sino que sea el año en donde verdaderamente vamos a profundizar en nuestra relación contigo y empezar a reflejar esa luz, Señor, que solamente es reflejable cuando estamos de tu mano. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestra iglesia este año que viene. Te pido que sea el factor de transformación que tú tienes pensado para nosotros, para esta sociedad en la que vivimos. Te pido todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.